Hola, muy buenas tardes. Pues sean bienvenidos a una emisión de Café Contable del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. En esta tarde tenemos como invitado, y con el gusto de siempre de recibirlo, al licenciado Manuel Aguilera Vital, delegado de Prodecon en Puebla, que nos va a platicar hoy precisamente sobre los acuerdos conclusivos y los servicios que también adicionalmente nos pueden brindar a los contribuyentes en la Prodecon. Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo has estado? Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Pues como siempre es un gusto poder estar aquí en el colegio. Agradezco al presidente Darío, como siempre, la fortuna de que me permite poder estar aquí con ustedes. Un saludo a todo el equipo que hace posible Café Contable. Y pues bueno, como tú dices, la finalidad de este Café Contable es que podamos conversar en una charla amena, como se caracteriza el formato del Café Contable, sin esquemas rígidos que digan que están hablando ahí los iniciados en los temas, pues es hablar sobre pues, las bondades del acuerdo conclusivo para aquellas personas que están sujetos a un proceso de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria, entendiéndose por las administraciones de auditoría en general y las autoridades coordinadas. Entiéndase, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas de los gobiernos de los estados por conducto de, por ejemplo, la Dirección de Ingresos y Fiscalización o la Dirección de Fiscalización de los respectivos estados o como les llamen, porque finalmente es importante recordar que pues este espacio llega a muchas personas interesadas y entonces es importante que tengan identificado que cuando estén en un proceso de fiscalización, ya sea por una autoridad coordinada, que al amparo del convenio de coordinación puede ejercer actividades de fiscalización, o las administraciones de auditoría pueden acudir a un proceso de fiscalización, Víctor. Así es correcto, pero bueno, para entrar en esta parte de la materia, a veces muchos se preguntan, oye, ¿y cuál es el procedimiento para que llegue a un acuerdo conclusivo o qué se necesita pasar para que yo llegue a ese acuerdo conclusivo? Entonces, yo creo que aquí comenzaríamos ahora sí por el origen. Y el origen normalmente es una auditoría o una revisión fiscal, ¿verdad? Que como contribuyentes pues podemos tener por parte de las autoridades fiscales, ya sea a través del Servicio de Administración Tributaria o de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en sus facultades de comprobación, ¿verdad? Para verificar las obligaciones que tenemos a nuestro cargo, como puede ser el ISR, el IVA, el IEPS y las retenciones que se derivan de cada uno de estos impuestos correspondientes. Adicionalmente, bueno, no nada más son estos impuestos a cargo, también tengo entendido que ustedes nos apoyan con algunas situaciones ante el IMSS, ante el Infonavit, lo que es Conagua, entre otras dependencias. Entonces, ¿quieres apoyarnos en darnos una mayor explicación, si eres tan amable? Sí, con todo gusto. Bueno, las personas que nos están escuchando, como ustedes saben, y los que no, pues bueno, eventualmente después de esta plática lo van a poder saber, en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se establecen algunas de las facultades que tienen las autoridades fiscales. Y en ese sentido es importante resaltar, por ejemplo, que las fracciones 2, 3 y 9, fracciones 2, 3 y 9 del Código Fiscal de la Federación señalan atribuciones específicas para que las autoridades fiscales puedan realizar estos ejercicios de fiscalización. Entiéndase, por ejemplo, revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica. Estos procedimientos generalmente empiezan con una notificación. Vamos a hablarlo en términos generales, no vamos a entrar mucho en el detalle, pero, por ejemplo, en el tema de una revisión de gabinete, pues te llega un aviso a tu buzón tributario en donde te piden, oye, ¿sabes qué? Tenemos este tema y lo tienes que atender. En el caso de una visita domiciliaria, pues te llegan el equipo de auditores, te toca la puerta y te dicen, pues venimos a hacer un proceso de fiscalización. ¿Correcto? En ese sentido, es muy importante y la recomendación que siempre hacemos a todos y a todas las contribuyentes es, en primer lugar, se tienen que atender todos estos requerimientos, Vic. Se tienen que atender todas estas solicitudes de información
porque en ocasiones nos haya tocado el tema de que ya llegan al procedimiento de acuerdo conclusivo y resulta que en la auditoría pues no habían aportado prácticamente mayor información o inclusive nos han llegado contribuyentes que les han impuesto multas por no atender los requerimientos de información. Entonces, es muy importante que en primer lugar nosotros siempre sugerimos que es importante que cuenten con un contador. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque finalmente el que ustedes cuenten como contribuyentes con una asesoría especializada de un profesional, pues les va a poder permitir de entrada, pues poder atender mejor sus requerimientos. Aquí voy a abrir, por ejemplo, un pequeño paréntesis. Hay algunas personas que creen que, por ejemplo, por estar en el régimen simplificado de confianza, no tienen la obligación de llevar una contabilidad. Y eso, digo, me pasó en un asunto, no era una visita domiciliaria, ni una revisión de gabinete, ni una revisión electrónica, era un tema de restricción de sellos temporal. Y parte de la información que le pedían eran las balanzas de comprobación. Entonces, cuando el contribuyente acude con nosotros porque metió una queja, pues yo le decía, oye, es que tienes que aportar la información que te está pidiendo, porque decía el contador que era información excesiva el pedirle las balanzas. Y yo le preguntaba, bueno, no entiendo por qué el requerimiento de la autoridad tú lo catalogas como un requerimiento excesivo. O sea, digo, si tú llevas tu contabilidad, pues bueno, digo, yo no soy contadora, claro, pero pues digo, yo lo he visto con mis compañeros, lo he platicado con integrantes de este colegio, bueno, pues si tú llevas una contabilidad pues en regla, pues puedes sacar tus balanzas de comprobación. No es nada más que muevas los dedos y va a aparecer la balanza, sino que, bueno, tienes que hacer un procedimiento, pero tienes los elementos necesarios para generar la balanza, ¿cierto? Sí. Bueno, el argumento era que decía este contador que como él estaba en reciclo, no estaba obligado a llevar contabilidad. Y dije, ay, Dios de mi vida, no. No estás obligado a mandar la contabilidad electrónica de ICR. Eso es, pero no, digo, pero discúlpame, le digo, ¿en qué parte dice que no puedes, que no debes llevar contabilidad o que estás exento de llevar una contabilidad? Es más, yo considero que el éxito de un negocio también depende en gran medida, en que lleven un registro contable adecuado. ¿Por qué? Aquí abro un guión dentro del paréntesis, nos han tocado casos de acuerdos conclusivos en los cuales, por ejemplo, se cuestiona la materialidad de ciertas cosas relacionadas con ¿qué? Con los ingresos de mercancías a tu almacén, que puede parecer una cosa muy sencilla, pero pues, o sea, de suyo me parece que todos debemos de tener un mínimo control de lo que ingresa a tu almacén. Yo, por ejemplo, en mi oficina tengo cajas de papel, o sea, usamos papel, entonces pues yo llevo un control, digo, yo tengo 15 cajas y digo, no llevo una contabilidad por hojas, pero sí tengo 15 cajas, ya cuando llego a 6, hablo y digo, oye, ¿sabes qué? Se me están acabando sí, se me está acabando el papel, ¿no? Entonces le decía yo, es lo mismo en cualquier negocio. Oye, si tú te dedicas a temas de importaciones, pues debes de tener un control adecuado de inventarios. Si tú te dedicas a vender comida, pues debes de tener un control de cómo compras, cómo vendes. Y todo eso se ve reflejado ¿en dónde? En la contabilidad. En la contabilidad. Entonces, bueno, cierro el guión. Platicando nuevamente con este amigo, pues se le decía, oye, imagínate que te llegara un proceso de fiscalización y que te dijeran, dame tu contabilidad y das ese argumento. Bueno, de entrada, creo que hay una multita por no llevar contabilidad. Y entonces ahí te encargo cómo vas a poder desvirtuar o acreditar que tu actuación es correcta. La contabilidad es un tema fundamental y creo, y aquí hago una invitación a todas las personas que nos escuchan, pues de que es importante pues que puedan acudir y buscar la orientación de especialistas en la materia. Y no es porque nosotros digamos otra cosa. Finalmente, la realidad, Víctor, es lo que nos ha demostrado
que el llevar un adecuado control de tu contabilidad es lo que te puede llevar a zanjar este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque a ti te va a llegar la autoridad y te va a decir, a ver, te voy a revisar, como tú lo señalabas muy atinadamente, un ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal va a ser de enero a diciembre del 2024. ¿Qué te voy a revisar? ICR. Eso nos va a llevar a que tengamos que acreditar deducciones necesariamente. Tenemos que acreditar ingresos, deducciones. Tenemos que acreditar de esa manera cómo pagaste el IVA. Si en algún momento lo trasladaste, si lo entregaste, ¿qué pasó? Le vamos metiendo complejidad al asunto. Pensemos que sea una gasolinera. Bueno, la gasolinera tiene que tener controles específicos, por ejemplo, controles volumétricos, y esos controles volumétricos deben de coincidir con la facturación. Sí, la entrada de los inventarios, ver desde la entrada que tenga la trazabilidad famosa que menciona la autoridad. Entonces, el que tú no lleves un control adecuado nos puede llevar a situaciones bastante complicadas. Nos han tocado casos, por ejemplo, en donde contribuyentes que tienen temas de gasolinera, por X o Y, no facturaron 3 meses. Llega la auditoría, ellos facturaron los meses siguientes, pero 3 meses no facturaron. Al no tener identificada ese ingreso, pues obviamente el ingreso no coincide con los controles y ahí ya se viene toda una avalancha de consecuencias. ¿Por qué? Pues porque les determinaron eventualmente una presuntiva y se fue por todo el ejercicio. Entonces era una cantidad, o es una cantidad tremenda de... Sí. Entonces, de ahí la importancia, reitero, y aquí cierro el paréntesis completamente, la importancia de tener una efectiva o una adecuada contabilidad. ¿Por qué? Porque la autoridad, cuando realice sus procesos de fiscalización, es netamente documental, Víctor. Yo puedo decirle a la autoridad, es que mira, yo voy, hago, ingreso, lo meto y así lo pongo. Sí está bien, puede sonar. Muchas veces yo he escuchado que alguien dice, es que si yo no contrato al primer tipo que pase para que lleve la mercancía, pierdo la venta. Es cierto, puedes perder la venta, pero necesitas documentar la materialidad del servicio que te prestaron. Máxime si pretendes hacer ese pago en una parte deducible. Vamos a un caso ínfimo, mi querido Víctor. El pago de la renta del asiento del negocio. ¿Tú quieres que ese pago sea deducible? Pues tiene que tener o cumplir, valga la expresión, los requisitos de forma y fondo. Entre ellos, la cuenta predial. Sí, para saber que efectivamente el que te está rentando es dueño. Es correcto. Sí. ¿Qué sucede? Pues nos han tocado muchos casos en donde les observaron en todo el ejercicio que en el CFDI no venía la cuenta predial. Entonces, se desgastan las mesas de trabajo, mi querido Víctor, diciendo que, bueno, sí, cierto que falta, pero no es importante, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante? Es importante porque es un requisito de forma. Para que tú puedas aplicar la deducción, se tiene que cumplir con los requisitos de forma y de fondo. Entonces, en ese tipo de situaciones, ahí tenemos otro ejemplo de por qué es necesario tener un adecuado control contable, Víctor. ¿Por qué? Porque cuando llegue la autoridad a hacerte tu acto de fiscalización, te va a revisar toda la información. Y esa información debe de estar soportada. ¿Y dónde va a estar soportada? En tus registros contables. Porque además, por ejemplo, ¿qué otro tema es muy recurrente en los procedimientos de acuerdo conclusivo? Cuando le observan al contribuyente ingresos por depósitos en cuentas de banco. O sea, tienes ingresos en cuentas de banco y resulta que la autoridad te pregunta, oye, te cayeron 100,000 pesos en este mes, en este día, a esta hora. ¿De dónde son esos 100,000 pesos? ¿Cómo sé que ese ingreso es efectivamente un ingreso que deriva, por ejemplo, bueno, más bien que no es un ingreso, perdón,
corrijo, que no es un ingreso, Víctor, y que es, por ejemplo, es que este dinero fue un dinero que eventualmente yo hice una compra de un crédito, adquirí un crédito y me devolvieron el anticipo o me devolvieron una parte, pero están parados dentro del mismo contrato de apertura de crédito. Digo, son esquemas que son, o sea, yo consigo un crédito bancario, me cobran una comisión y eventualmente me dicen, pero no te preocupes, esta comisión te la voy a devolver. ¿En qué? En un mes, 2 meses, no sé, te la voy a devolver. Pero no tienes amparado e identificado ese depósito. Y te aparecen solo los 100,000 pesos y tú solamente dices, ya cayeron 100,000 pesos. Pues han de ser los del depósito. Entonces, ese registro, Víctor, tiene que identificarse, decir, a ver, respecto a este ingreso, en el auxiliar de bancos, pues debe de estar perfectamente establecido de dónde es el origen. Sí, tiene que tener primero que es un depósito en garantía y posteriormente ya cuando te lo reintegren vas a cancelar esa cuenta. Es correcto. Adicionándole el contrato correspondiente en donde se está haciendo esa manifestación. Mira, lo acabas de decir muy claro. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero ¿qué sucede? Que cuando eso pasa dentro del proceso de fiscalización, algunas personas tienen lo que a mí me parece una idea errónea, el no aportar la información dentro del proceso de auditoría. Se dice, no, espérate, vamos a ver qué va saliendo y después vamos a aportar la información. Y es entonces donde nos vienen los famosos oficios de observaciones o los documentos en donde constan presuntos hechos u omisiones. Entonces, en ese sentido, la sugerencia que nosotros hacemos es, cuando a ustedes les llegue en términos generales el inicio de facultades, ya sea el correo en donde, perdón, el buzón tributario en donde les dicen, te vamos a iniciar esto, mándanos esta parte, cuando les llegue la autoridad, les toque la puerta e empiecen los procedimientos, ustedes pueden acudir con nosotros. Bueno, y aquí aprovechando este preámbulo que estamos teniendo bastante extenso, pues yo si soy un contribuyente, me quedarían algunas preguntas. La principal, ¿cuál es el momento oportuno para ir a tocar a la puerta o solicitar el servicio a la Prodecon para que me haga el acompañamiento y estemos de acuerdo con lo que la autoridad revisora nos pueda determinar, ya sea en el acta final o durante el desarrollo de la visita? ¿Tú qué nos aconsejarías? Fíjate que me parece muy pertinente la pregunta que haces, Vic, porque nosotros en la Procuraduría, además del servicio de acuerdos conclusivos, es un servicio muy específico. Y el momento en el que entra es cuando tú ya tienes el oficio de observaciones, por ejemplo, o la última acta final o la última acta parcial. Eventualmente podemos ya iniciar el procedimiento de acuerdo conclusivo. Sin embargo, retomo esa parte que me parece muy importante donde dices, ¿cuándo sugieres que el contribuyente se acerque a la Prodecon? La sugerencia que nosotros queremos hacerle a las y los contribuyentes y a los contadores y a las contadoras es, en el momento en que inicie el procedimiento, es decir, les llega el aviso en el buzón tributario que les van a iniciar un proceso de fiscalización o ya llegó el auditor y el equipo y ya están en las instalaciones. Entonces, ese para mí, mi querido Víctor, es el mejor momento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos orientar al contribuyente en nuestro servicio de asesoría, porque tenemos un servicio de orientación y asesoría, en donde le podemos decir, mira, efectivamente tú estás en un proceso de fiscalización, esta es tu autoridad coordinada o esta es tu autoridad revisora, tienes una serie de derechos como contribuyente y además ya les ayudamos a identificar, si vienen con el contador, mejor, porque así nosotros también podemos decirle al contador, no porque no lo sepa, sino para afinar esos puntos. Oye, cuando ya cuentes con el oficio de observaciones, por ejemplo, en el acta final, que se emita en algún momento determinado, tienen un plazo de 20 días para solicitar la adopción de acuerdo conclusivo.
Pero ¿por qué hago especial énfasis en esto, mi querido Víctor? Aquí es muy importante precisar que hay momentos. El momento del acto de fiscalización en general, todo lo que tú aportes en el proceso de fiscalización, digamos, está en un expediente. Todo lo que tú aportes en el procedimiento de acuerdo conclusivo está en otro expediente. ¿Por qué? Porque en el proceso de fiscalización, la autoridad fiscal es, digámoslo así, la conductora, la que rige el procedimiento. Hasta aquí vamos en la misma línea. Vamos bien, vamos bien. En el procedimiento de acuerdo conclusivo, ¿ahí qué crees? Ahí es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente quien asume la rectoría del procedimiento. Ya no son los plazos de la autoridad como tal, sino son los plazos que señala la Procuraduría en nuestra normativa. Por ejemplo, avisamos a todos los integrantes del colegio en su momento que el 2 y el 3 de abril eran días hábiles, por ejemplo, para la tramitación de acuerdo conclusivo. Entonces, por ejemplo, históricamente, pues se había considerado que la Semana Santa, por ejemplo, se suspendían los plazos. Este año, como la Semana Santa toca con el tema de la presentación de declaraciones anuales, Prodecon nos cerró las puertas, siguió trabajando. Entonces, para nosotros fueron días hábiles. Sí. Entonces, en ese sentido, esos días estuvimos trabajando y corrieron plazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que puedan acudir con nosotros, primero para especificarles y clarificarles el plazo de 20 días. Segundo, para poderles recordar que todo lo que se trabaja en el procedimiento de acuerdo conclusivo no está dentro del expediente de auditoría y no habría elementos o manera de obligar a que la autoridad, por ejemplo, vamos a pensar, llevamos un procedimiento de acuerdo conclusivo, Vic, y hay un acuerdo parcial, pero resulta que el contribuyente dice, yo no estoy de acuerdo, no voy a firmar, y aunque yo ya logré un acuerdo parcial, no lo quiero firmar. Bueno, la autoridad no está obligada a lo que ya te reconoció en el procedimiento de acuerdo conclusivo, a reconocértelo en el proceso de fiscalización. ¿Por qué? Porque en este asunto, en este expediente, esa información no obra. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Y sugerimos. Hemos tenido procedimientos de acuerdo conclusivo en donde se llegan a acuerdos parciales, porque hay partidas en las cuales no se llega a un consenso porque el contribuyente considera que tiene mejores elementos o mejores posibilidades en un juicio, o eventualmente el plazo de 12 meses que tenemos no nos alcanza para poder agotar el análisis de toda la información, porque a veces nos tocan asuntos con una cantidad y un volumen de información tremendos, mi querido Víctor. Entonces puede ser que no nos dé tiempo. ¿Qué se hace? ¿Qué se sugiere? Blindar lo que ya se acordó con la suscripción de un acuerdo conclusivo parcial, que se puede hacer y es recomendable, y continuar con la autoridad fiscalizadora en el proceso de fiscalización. Pero ¿qué sucede? Que si tú ya solicitaste el acuerdo conclusivo en el día 20, ya no vas a tener posibilidad de aportar esa otra información que a lo mejor tú ya tienes, pero no dio oportunidad a la autoridad de valorarla. Entonces, la sugerencia es, como una buena práctica, mi querido Víctor, que pues lo puedan meter el día 10. De esos 20 días de plazo que tienen, no esperarse al día 20, no esperarse al día 19, sino tratar en la medida de lo posible hacerlo en el día 10. ¿Para qué? Pues porque si no llegué yo a un acuerdo total, pero tengo todavía elementos, porque además dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo tenemos mesas de trabajo que permite que haya un acercamiento entre la autoridad fiscalizadora y el contribuyente con la mediación de Prodecon, y aquí
Después voy a hacer una precisión que me parece importante, Víctor. ¿Qué sucede? Pues a lo mejor tú ya das la información de una manera diferente. Es la misma información, pero das explicaciones que eventualmente no diste o diste por sentado. Entonces, nos han tocado casos en los cuales, dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, se llega a acuerdos parciales, pero todavía faltan remesas importantes de información y temas importantes a valorar. Entonces, el contribuyente firma su acuerdo y en lo que estamos en ese proceso, él continúa elaborando papeles de trabajo, muestras. Por ejemplo, cuando se maneja el tema de en comercio exterior, cuando tenemos los controles de inventario. Los controles de inventarios en comercio exterior es un mundo de información. Y en ocasiones, pues llega el punto en que dicen, ¿sabes qué? Es que el Excel, pues no alcanza, se acaban las líneas del Excel. Entonces, hay otros mecanismos en los cuales los mismos programas, pues permiten que la gente pueda consultar esos controles de inventarios. Pero a lo mejor por el volumen de la información no da tiempo de manejarlo, pero lo están trabajando y ya llegamos al plazo máximo. Bueno, esa información se puede aportar todavía dentro del proceso de fiscalización, pero porque tienes un colchón de tiempo. 10 días, 5 días. Y fíjate que en los casos en los cuales, por el tiempo que nos ha pasado con comercio exterior, no hemos logrado cerrar al 100% los asuntos y quedan partidas pendientes, en ese lapso en ese colchoncito de 5 días que dejaron, le permite al contribuyente aportar la información, porque ya está blindado lo que ya se acordó en el acuerdo, eso ya no se toca, y ya nada más quedan pendientes, por ejemplo, los controles de inventario. Bueno, todo esto. Entonces, como tuviste el colchón de 5 días, de 3 días, lo aportas y la autoridad lo puede admitir dentro del proceso de fiscalización. Entonces, de ahí la importancia, Víctor, de verdad, no se esperen al día 20. O sea, sí tengan un colchón. Yo digo 10 días, pero a lo mejor 5. Son buenos. Pero eso te va a permitir a ti acabar tu información. Porque si ya llegaste el día 20, pues ya, ¿cómo lo aportas? Sí, es difícil. O sea, tú mismo cierras la puerta. Entonces, esa es la recomendación. Y aquí voy a retomar lo que comentaba yo hace un momento. Nosotros, dentro de las mesas de trabajo que tenemos, Víctor, la PRODECON actúa como un intermediario. En algunas ocasiones, los contribuyentes pues nos han solicitado o nos han sugerido que nosotros le digamos a la autoridad que a juicio de ellos están haciendo algo mal. Y es muy importante resaltar que la calidad con la que participa la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el proceso de acuerdo conclusivo, el procedimiento de acuerdo conclusivo, es como un mediador. Hay otras figuras, por ejemplo, el arbitraje, el conciliador, en donde el árbitro o el conciliador inclusive pueden tomar posturas más protagónicas, si me permites la palabra. A lo mejor donde puedan decirle a alguna de las partes, oye, lo que estás aportando es suficiente, tú lo debes de valorar mejor, oye, estás siendo muy rígido en tus apreciaciones, oye, te considero que ponderes esta parte. Esas son figuras diferentes al procedimiento de acuerdo conclusivo, porque el procedimiento de acuerdo conclusivo es una mediación. La mediación, ¿qué es lo que busca? Encontrar puntos de consenso. Claro. ¿Cuáles son los puntos de consenso, Víctor? Bueno, lo comentaba yo hace un momento. El que tú puedas aportar tu información de una manera que pueda ser más digerible. Nos ha tocado casos, por ejemplo, en donde llega el envío de información y te ponen, se adjunta la información que desvirtúa los hechos o omisiones. Así como lo estás escuchando, así lo ponen, un parrafito. Y viene el cúmulo de información. Y cuando yo lo veo y le digo, ¿y esto cómo lo analizo?
porque el equipo de la delegación lo analiza. ¿Cómo lo analizo? Ah, no, pues ese es tu trabajo. No, espérame tantito. O sea, sí es mi trabajo, pero tú tienes que facilitar ese procedimiento de análisis. Por ejemplo, en algún momento, y lo tomo mucho como referencia, en alguna vez creo que te lo he contado, estuvimos en una mesa de trabajo, ya prácticamente para cerrar el acuerdo, se nos vencía el 8 de enero, entonces la intención era firmarlo en diciembre, para que ya nos fuéramos todos tranquilamente a las fiestas. ¿Y qué sucede? En una mesa, en un acercamiento que tuvimos, dice la autoridad, oye, es que yo ya analicé la información que me dio el contribuyente, revisé 800 registros contables de facturas que mandó en la última remesa de información y resulta que no encuentro en dónde están esas operaciones, no las identifico. Y entonces dice el contador de la empresa, ah, es que ahí dice facturas, pero el programa lo que identifica como facturas son notas de crédito. O sea, digo, nuestro equipo que nos está escuchando, que sea contadores, se va a decir, oye, pues no es lo mismo, ¿verdad? Pues no es lo mismo. Y entonces tuvimos al pobre auditor revisando 100, 200, 300, el número que quieras, de asientos, buscando algo que nunca iba a encontrar. Porque pues todos identificamos la factura con, bueno, creo yo que sí, con el CFDI. Qué bueno que me dices eso, porque si no se iba a echar a perder mi chiste. Sí, si es PUE, pues tiene que estar vinculado con el estado de cuenta bancario, el depósito. Pues todo eso fue lo que dijo. PPD, pues, dijo, no identifico, así lo dijo, no identifico el PUE, no identifico el PP, y ahí es cuando el otro alza la mano y dice, no, es que, y yo digo, ay, Dios mío, o sea, perdimos ahí, Víctor, 10 días fundamentales que se hubiera solucionado exhibiendo la información y poniendo un apartado muy sencillo que dijera, cuando dice facturas, se debe de entender notas de crédito, así de sencillo. Sí, una observación, una aclaración. Entonces, resultó que no se pudo identificar esas facturas y se buscó en donde no era, y entonces se crea una presunción de que había, perdón que lo diga, una doble contabilidad. Anda. También hay una sanción en el Código Fiscal, además de que está prohibido. A lo que yo quiero llegar es una notita que nos puede aclarar cómo interpretan ellos la documentación, lo que pudo pasar. Mi sistema interno lo identifica de esta forma. Es correcto. Realmente, en el ámbito contable fiscal, lo determina como una nota de crédito. Bueno, y no acaba ahí. Hubo otra observación en donde pasó exactamente lo mismo y también hicieron la nota de, es que el sistema lo identifica de otra manera. Yo dije, a ver, ¿sabes qué? Es que así no se puede. O sea, es muy complicado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, firmamos el PAC parcial con lo que había, con donde ya teníamos consenso, porque por esa falta de comunicación. O sea, el dar por sentado que la autoridad tiene, o sea, la autoridad tiene la obligación de revisar, pero por supuesto que sí. Yo tengo la obligación de revisar, pero por supuesto que sí. Pero el contribuyente, el que tiene la operación, el que tiene el manejo, pues nos tiene que brindar luz de cómo es su operación. Y ser claro ahí en la información. Y sobre todo, y otra cosa que también me parece muy importante, Vic, en ocasiones nos hemos topado con asuntos en los cuales te enfrascas, lo comentábamos hace un momento, de las personas que quieren que se haga deducible el pago de la renta, aun y cuando pues, no venga el comprobante como tal. Pues yo lo que les he comentado tras bambalinas, les dije, bueno, mira, aquí es un error, o sea, ¿quieres irte a juicio? Adelante, veo complicado, pero bueno, a lo mejor crean
jurisprudencia, ¿no? Y al rato, pues allá parece que no es necesario. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar? Y eventualmente, pues el crédito fiscal, pues va a aumentar. En fin, pero a lo que yo quiero llegar, Vic, es que en los casos en los cuales no haya un consenso, podemos blindar lo que sí logramos conciliar entre las partes, firmar un acuerdo parcial. Y entonces de ahí la importancia, todo esto que te estoy comentando es parte de la plática, parte de la asesoría que le damos a las y los contribuyentes cuando se acercan con nosotros. Sí. Por primera vez, oye, me acaba de llegar, ¿qué puede pasar? A, B, C. O sea, al final del día, el procedimiento de acuerdo conclusivo, mi querido Víctor, es muy noble porque permite inclusive que tú puedas obtener los beneficios de la ley de ingresos. Por ahí de repente se tuvo la idea errónea de que si tú te ibas al acuerdo conclusivo no ibas a tener derecho a los ingresos, a los beneficios de la ley de ingresos, ¿no? Subsisten estos beneficios. Los puedes aplicar dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque pues estás en un proceso de fiscalización y la autoridad fiscal se le puede solicitar el que nos aplique los beneficios dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que el contribuyente tenga noción de qué, de que, oye, estoy en un proceso de fiscalización, pero tengo el beneficio de la reducción de multas. Es el beneficio de la reducción de multas, recordemos, mi querido Víctor, es aplicable por una única ocasión. Entonces, tú puedes optar, y nos ha tocado contribuyentes, Víctor, que no han solicitado uno, han solicitado 5, 3 acuerdos conclusivos. O sea, el acuerdo conclusivo no es algo que tú puedas agotar una sola vez. Lo que puedes agotar una sola vez es la condonación de multas al 100%. Entonces, por ejemplo, si tú eres un contador que llevas la contabilidad de muchos años de una empresa y sabes que has llevado 1, 2, 3, 4 acuerdos conclusivos y en ninguno has hecho el uso del beneficio, pues no estaría por demás que en la solicitud de acuerdo, pues tú le puedas poner, oye, te quiero comentar que yo solicité acuerdo conclusivo, número de expediente tal, en la delegación tal, número de expediente tal, en la delegación tal, número de expediente tal, en oficinas centrales. Sin embargo, nunca he hecho uso del beneficio de la condonación de multas. Digo, nosotros lo tenemos que revisar, pero vuelvo al punto, lo que comentábamos hace un rato, Vichy. Si tenemos un apoyo donde tú me ayudas a entender mejor tu realidad, cómo aportas la documentación, diciendo este tipo de información que nos parece importante, pues nos allanas el camino también, ¿no? Claro. Y otro tema que también les comentamos, independientemente de que puedan hacer uso de la condonación de multas, independientemente de que si están dentro de los parámetros pueden hacer uso de los beneficios de la ley de ingresos, también hay otro beneficio que es la reducción de multas. ¿Qué nos ha sucedido? Que en ocasiones ya llegamos al mes 11 y me dice el contribuyente, quiero solicitar reducción de multas del 70. Híjole, ahí tenemos el tema de que quien conoce es recaudación. Y recaudación tiene un plazo para poder atender este tipo de solicitudes. Entonces, en ocasiones, digo, ya nos tocó en un asunto recientemente, el contribuyente terminó pagando todo porque la resolución de recaudación aún no se emitía. O sea, la dirección de recaudación, o sea, el área de recaudación estaba en su plazo, aclaro. O sea, estaba dentro de su plazo para contestar. Pero el contribuyente solicitó en el último mes. Entonces nosotros teníamos que firmar, porque si no íbamos a perder todo. Entonces al final dijo el contribuyente, bueno, voy a pagar. Y ahí es donde dices, bueno, a lo mejor se hubiera podido haber ahorrado un mes de actualizaciones. A lo mejor no lo sé.
Digo, Depende de la autorización que en su momento hubiera dado es el correcto. Departamento de Recaudación. Entonces, Que es independiente. ese tipo de detalles, mi querido Víctor, son las cuestiones que nosotros en la oficina de la Delegación Puebla y en cualquier oficina que exista de Prodecon en la República y en oficinas centrales pueden obtener al acercarse. O sea, de verdad, Víctor, yo afortunadamente con el Colegio de Contadores hemos podido lograr esa sinergia de que Prodecon no compite con ustedes, sino somos aliados naturales, y yo así lo manejo, somos aliados naturales para el debido cumplimiento de obligaciones fiscales, porque esa es nuestra finalidad, como también nosotros somos aliados naturales en los procesos de fiscalización, porque nosotros lo que buscamos es que el contribuyente regularice su situación fiscal, pagando si debe de pagar, y si no debe de pagar, pues bueno, demuestra que su actuación fue correcta. En la delegación hemos tenido casos de éxito de montos importantes superiores a los 90 y tantos mil millones de pesos, en donde el contribuyente regularizó su situación fiscal sin pagar y es correcto, sin pagar un peso y sin presentar declaraciones. Como tú sabes, nosotros tenemos una revista que se llama Tributando Ando, que pueden ustedes descargar de manera gratuita en la página de Prodecon. Y en el mes de enero, en la publicación de enero, salió esta información en la cual, como caso de éxito, tuvimos este asunto en donde el contribuyente obtuvo una regularización total. Entonces, esos son los beneficios que se tiene, mi querido Víctor, de poderse acercar al acuerdo conclusivo, pero además, inclusive, insisto, al momento que te lleguen los primeros actos, acérquense con nosotros, de verdad. Nosotros, con los documentos que ustedes tienen, vamos a darles las orientaciones que correspondan, pero sobre todo, ahorita hablamos de una manera general, pero ya sobre los documentos, oye, tu proceso de fiscalización es este y es este, o este. Okay. Para ese acercamiento que tú nos comentas, lo tenemos que hacer a través de la plataforma de Prodecon para solicitar alguna cita. Acudimos directamente a la oficina de Prodecon. ¿Cuál sería el trámite a seguir? Pues mira, afortunadamente nuestros mecanismos de atención, y aquí sí aprovecho para extender un reconocimiento a nuestro actual titular en funciones, el maestro Gilberto Camacho Botello. Él nos ha instruido a que nosotros debemos de ser más flexibles en los procedimientos de atención. Obviamente, pues tú puedes agendar una cita en citas Prodecon y tú puedes ahí, generas tu usuario, tu contraseña y agendas tu cita para que te podamos atender en el área de orientación y asesoría. Eventualmente, digo, ahí están nuestros compañeros que los puedan atender, pero si no, está la subdelegada, está el personal de acuerdos conclusivos o tu servidor. Entonces, nosotros atendemos a la gente, la instrucción que tenemos es atender a todas las personas que soliciten ese tema. Digo, priorizamos el tema de la cita porque finalmente tú sacas tu cita a las 9:30 y a lo mejor ya llegaron 7 contribuyentes antes que tú. Pero en el momento en que tú registras 10 minutos antes, a lo mejor te va a dar el turno 9 y tú vas a decir, ay, el turno 9 sí, pero en nuestro proceso va a salir 9 con cita. Y entonces, pues te brincas a los otros 7, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el contribuyente pues, sacó una cita. Claro. Entonces, pero también tú puedes llegar sin cita. Digo, para quienes conocen la delegación, estamos en Avenida do Sur, 3918, en la colonia Carmen Huexotitla. Hay unas pequeñas escaleras, tú las subes, mano izquierda está nuestro kiosco, con cita o sin cita. Si tú tienes cita, escaneas tu documento. Si no tienes cita, no te compliques, sin cita, ya están los servicios que brindamos, orientación y asesoría. Perfecto. Y ahí ya, cuando llegas con mis compañeros, les dices, oye, yo vengo a solicitar una orientación de acuerdos conclusivos porque me llegó esta información. Entonces, me es muy grato poderte decir que han llegado contribuyentes así. Oiga, me llegó esto y no sé qué hacer y no sabían de la existencia del acuerdo conclusivo.
Posteriormente fue con nosotros, llegó al acuerdo conclusivo y afortunadamente obtuvo resultados positivos el contribuyente. Entonces, es muy importante, Víctor, que quienes nos están escuchando se acerquen a las delegaciones de Prodecon, que se acerquen a nuestras oficinas centrales, porque además del procedimiento de acuerdo conclusivo que nosotros tenemos, que nos permite poder tener ese acercamiento con la autoridad, pues tenemos otro tipo de servicios. Por ejemplo, el servicio de quejas y reclamaciones, que, por ejemplo, dentro de un proceso de fiscalización, un contribuyente pretendía entregar información y decía el contribuyente, es que no me quieren recibir la información. Ah, bueno, pues puedes solicitar un servicio de observador en donde ya sea tu servidor o el personal de la delegación te hace un acompañamiento, vamos ante la autoridad y, oiga, ¿sabe qué? Soy fulanito de tal, vengo a un servicio de observador porque el ciudadano quiere entregar información. Ah, perfecto. Bueno, tú sabes que cuando se entrega información dentro de una auditoría, pues salen con las computadoras, o sea, digo, no nada más es llegar y ahí lo dejas, no. O sea, no. O sea, tiene su dinámica y nos tenemos que ajustar a esa dinámica. El ¿no? procedimiento que tienen marcado. Entonces, pues ya llegan, lo empiezan a revisar la información y resulta que nuestro contribuyente, por ejemplo, en este caso en particular, su escrito venía mal, mi querido Víctor. ¿Y por qué te digo que venía mal? Porque no venía relacionada la información que pretendía dejar. Entonces solamente puso con esta documentación, desvirtuó los hechos u omisiones. Y cuando la veo y digo, oye, pero ¿con cuál? Ah, con lo de todas estas cajas. Y digo, ¿y qué hay en esas cajas? No sé, no, pues imagínate. No, pero yo tampoco. No, le digo, no, le digo, a ver, o sea, nosotros sí te apoyamos, o sea, el servicio de observador no es que te reciban por recibir. O sea, si tú vas a aportar información, es muy importante. Claro, porque además, ¿quién no te dice? O sea, tú vas a decir, yo aporté 20 contratos originales. Pues sí, pero no están relacionados, ¿sí? No están especificados. Sí, la relación debe de especificar. En la caja que está señalada con el número 1 se encuentran 20 contratos, los cuales son los A, B, C. Prestadora de servicios de arrendamiento, el B, el contrato de prestación de servicios del asesor jurídico, el C, el contrato de prestación de servicios de auditoría externa, el D, el de asesoría contable, y tienen que irlos mencionando. Es correcto. Para ese fue uno. Otro. Adjunto 15 carpetas Lefort. Y no eran 15, Víctor, eran 30. Y le dije, oye, pues, digo, a ver, no. Le digo, mira, o sea, el escrito no hay condiciones de seguridad ni para la autoridad ni para ti. No se sabe qué entregas. No se sabe qué entregas. Y dice el contribuyente, no, pues yo ahorita se lo pongo a mano, le digo, pero pues si tú no eres el representante legal. No, pues no. Hay que cambiar hay que cambiar el escrito, hay que precisar todo, y bueno. Claro. Entonces, pero bueno, vámonos a un mundo ideal, ¿no? Donde viene todo relacionado, donde, por ejemplo, tú agarras y saber, exhibo 15 contratos, tales y tales, con un total al final de 1000 fojas. Y yo que lo estoy exhibiendo, le estoy mandando la información correspondiente. Digo, aquí está relacionado, aquí está todo, le digo a la autoridad, ya si me dice la autoridad, bueno, pues es que, no, pues nomás dime qué le hace falta. Sí, no, e incluso lo idóneo, ¿no? En el oficio de observaciones nos van a manejando impuestos sobre la renta en una parte, impuesto al valor agregado. Entonces, para irlos desvirtuando o complementando la información faltante
que no tuvo a la vista la autoridad, sí dice en el número uno, ¿no? Te desecho las deducciones de tal partida. Entonces, lo idóneo es manejar en esa relación partida por partida, como está en el oficio de observación y qué estoy aportando, Es porque va a correcto. ser mucho más fácil para uno saber que ya está uno entregando de información que desvirtúe esa omisión que aparentemente tenemos ante la autoridad, como para la autoridad poderla revisar, hacer una valorización y decir, sí cumplió con los requisitos, sí, no tenía yo esto a la vista, ya lo tengo, ok, perfecto. Esta deducción sí, sí es considerada. Ya no Sí. te la desecho como no deducible. No, y fíjate, Víctor, que has hecho una precisión muy, muy importante. El usar como base el oficio de observaciones. Fíjate que eso, o sea, ahí te la voy a robar te la voy a robar Ese que hemos hecho contigo cuando Sí, nos sí, has sí. hecho favor, por Esa, eso. esa te la voy a robar, qué bueno. Cuando la mecánica correcta para solicitar el acuerdo conclusivo, independientemente de que sea un escrito libre, con algunas precisiones que se tiene que hacer, cuando tú expongas qué es lo que quieres acreditar o cuál es tu pretensión, es muy importante seguir el modelo del oficio de Así observaciones, es. porque es un documento que conocemos todos, PRODECON, el contribuyente y la autoridad. Entonces, esa es nuestra línea base. Podremos no estar de acuerdo, ojo, y aquí no estoy diciendo que porque sigamos el oficio de observaciones quiere decir que esté bien o esté mal, sino que el oficio de observaciones es nuestra línea base para de ahí empezar a construir nuestro argumento. En ese sentido, cuando acuden a una mesa de trabajo, el equipo prepara las mesas de trabajo con base a las observaciones que vienen, valga la expresión, en el oficio de observaciones, por ejemplo. ¿Y qué nos pasa? Llega de repente el contribuyente y nosotros le decimos, mira, nosotros ya tenemos elaborada, la sugerencia es que se lleve así. Y nos dicen, no, yo traigo mi propia manera de exponer el tema. ¿Ve? Pues la mesa, al final del día, la mesa es de ustedes determinan cómo lo van a hacer. Sin embargo, no hay una pulcritud, mi querido amigo, en el desahogo de los temas. ¿Por qué? Pues porque el oficio de observaciones, si no estoy mal, primero empieza con ingresos. Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Estamos determinando las siguientes omisiones de tales depósitos, que los tienes registrados, vamos a pensar como préstamos, pero no tienes el soporte documental. Entonces, bueno, ahí tienes que aportar como prueba, en dado caso, tu contrato, ¿sí? De mutuo con intereses o sin intereses, pues debidamente certificado ante un notario público en un momento para que le dé la fecha cierta en un Es momento correcto. determinado y la autoridad pueda valorar. Adicionalmente, bueno, si lo permite el que prestó ese dinero, bueno, pues le entregamos una copia del estado de cuenta. Sabemos que está sobrado porque no le está revisando a ese tercero la autoridad, pero en el momento de agilizar y que no nos lo manejen a nosotros como un ingreso omitido, entregamos ese documento para precisamente pensar, mira, de la cuenta número 100, 225 de Banamex, transfirió a la cuenta de nosotros, BBU, en tal cuenta, y está contabilizado en tal partida. Es correcto. ¿Sí? Y está en la póliza de diario número 25. Entonces estamos dejando toda la estás dejando toda la historia, toda la marca, pero precisamente por eso retomaba yo eso que decías, el oficio de observaciones nos da esa línea rasa para que todos podamos partir de los mismos conceptos. Sí. Entonces, por ejemplo, si de repente tú dices, no, porque yo traigo mi manera, adelante, empiezan hablando de las deducciones y yo, ok, pero esa deducción eventualmente debió de estar relacionada con una actividad que ingresó y que tú sacaste, entonces, porque si tú quieres acreditar la deducción es porque definitivamente ya no te la tomaron en consideración y por ende tus ingresos van a aumentar. Claro. Entonces, digo, esa es la... Bueno, y en un momento lo que hemos encontrado nosotros cuando realizamos por parte que nos contratan para una auditoría interna,
es una auditoría financiera. Eh, Revisamos de su catálogo de cuentas y a veces vemos, oye, checamos cuenta de bancos. Ok, perfecto. Dice el banco y tiene 4 dígitos nada más del número de cuenta. Es incorrecto porque debe tener Ujú. los 12 dígitos que manejan el estado de cuenta y si quieres anotar el de la cuenta clave, adelante. Mejor. Pero debe de estar plenamente reconocido el número de cuenta. Porque cuando llega la autoridad y dice, oye, pues yo no encuentro ninguna cuenta que diga 4210. Ya me mostraste todos tus estados de cuenta. Entonces, ¿qué te voy a hacer? Va a tomar en cuenta el depósito que tú tienes registrado más lo que está manifestado en el estado de Ujú. cuenta. Entonces, tenemos una De duplicidad en el ingresos. ingreso, porque yo le estoy proporcionando y diciendo que mi contabilidad está registrado tanto en depósitos. Ah, pero como no los encuentra la autoridad, dice, bueno, doy por válido lo que tú estás asentando, más lo que yo te estoy Más lo que yo te encontré. descubriendo en un momento, porque pues ya mandé mi oficio a Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya me entregó todos tus estados de cuenta nuevamente, porque tú a lo mejor no me los entregaste todo, entonces tengo los elementos suficientes. No, y además, Víctor, es eso que tú comentas. A veces y no estoy peleado con ello, yo le he llegado a comentar a los contribuyentes, cuando tú hagas tu texto, sí, eventualmente tú puedes poner solamente el apartado o el extracto donde viene la operación y es válido, pero como anexo, como soporte, debes de meter el estado de cuenta completo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar robustez a lo que tú estás señalando. Tú, por ejemplo, para acreditar eso, tú dices, se acredita que el depósito es tal, aquí está, se adjunta la impresión correspondiente, el corte y lo pegas, sin embargo, se adjunta como anexo 25 el estado de cuenta completo. Sí, y además, si fue una transferencia que nos realizaron, pues en la última parte del estado de cuenta, maneja de dónde viene esa transferencia, viene el nombre, entonces, con Sí, eso informa adicional. entonces con esos elementos, Víctor, nos permite o permite al contribuyente brindar esa certeza documental de que las operaciones existen. ¿Por qué? Porque ahorita ya, pues ahora sí ya podemos hablar de cuestiones que eventualmente podrían trascender a otro tipo de ámbitos, ¿no? Así es. Entonces es muy importante que se cuiden estos esquemas, que se dé puntual atención a estos asuntos y sobre todo, como tú lo decías, no se trata solamente de que tú digas, aquí está el contrato y ahí está la fecha cierta del notario. No, o sea, también está el tema de cómo pagaste, pues, pactaste intereses o no pactaste intereses. No, pues sí pacté intereses. Sí, Bueno, contrato. el ¿El contrato es contrato. de mutuo con intereses o sin intereses? Desde ahí, punto de De partida. ahí el punto de partida. Tiempo de devolución, importante. No, y además, Sí, ¿qué nos ha pasado mucho en en las auditorías, Víctor? Cuando estamos dentro de la mesa, dicen, no, es que me prestaron. Ok, ¿y este dinero de dónde salió? Me lo prestaron hace 10 años. O sea, te lo prestaron hace 10 años y apenas ahorita votó. ¿Cómo? Pues es que se dieron cuenta pues sí, pero se dieron cuenta después de la auditoría, ¿no? Y ahora resulta que ese depósito, ¿qué crees? Que era un incremento de capital. Ups. y el acta de asamblea Eh, extraordinaria donde maneje el aumento de capital, que esté protocolizado. no, no, pues es que estamos en ese proceso cuando llegó la auditoría. Híjole, pues pues está complicado. Sí. Ahora, y ya de repente salen otras preguntas. Oye, ¿te prestaron 5 millones y no pagaste un solo peso de interés? No. Mira. Yo quiero que me presten. No, pues en una ocasión aquí viene un chiste. Aquí viene un chiste, mi querido amigo. Me lo contaron, bueno, me lo contaron y lo viví. Entonces hago una mezcla para salvaguardar la integridad de los Perfecto. participantes. Eran un depósito por 1 millón de pesos en efectivo, depósitos por que daban 1 millón de pesos.
Y cuando le pregunto al contribuyente en este diálogo que pretendemos hacer con la autoridad y el contribuyente, pues para que aporte mejores elementos, le pregunto, oye, es que te están observando 1 millón de pesos, o sea, ¿cuál es el origen de este 1 millón de pesos? Y habla el asesor y dice, es que aquí están cuestionando el ahorro popular. Ah, caramba, ¿cómo es eso, el ahorro popular? Sí, mi cliente entró a una tanda y ese era el número de la tanda. Y dije yo para mis adentros, no podrán avisarme cuando se abra la próxima y me den el número 1. Sí, claro. Y digo, por eso te digo, es un chiste, Sí. pero, o sea, prácticamente ese era el argumento. Es que ese dinero deriva de una tanda. Y la tanda, como un esquema de ahorro popular, pues no tiene contratos. Bueno, yo tiene hace muchos años que no entro a una tanda, pero, es verbal normalmente. Pero normalmente es verbal, pero pues estamos hablando de que el número te cuesta 100 pesos, ¿no? Y son 10. De 5,000 o máximo 50,000 pesos. Bueno, pues ya son otras ligas, ¿no? Sí, no. Sus amistades eran de. No, sí. O sea, digo, yo lo más que llegué a tener una tanda era de 5,000 pesos y éramos 50, ¿no? Si tú quieres. Y ya el que organizaba la tanda se quedaba el número 1. Número 1, sí. Y yo que decía, no, mírame el último, no tengo problema. Ya me daban mi numerito y ya estaba. Pero bueno, aún así, discúlpame que te lo diga, la señora que llevaba la tanda tenía la lista y anotaba, ya me dio, o sea, la firma de recibo. Y sí, digo, oye, y la lista, ¿cómo que la lista? Digo, pues tú me estás diciendo que es el ahorro popular, ¿no? Le digo, yo, discúlpame, yo sí he estado en una tanda y pues hacían la lista de 50, sabíamos quiénes estábamos, pues porque en ocasiones de repente decías, no, pues con el de tal área ni te metas porque ese no paga. Y con el del PIS, no, tampoco, porque se hace guaje y se hace el desaparecido y a ese no lo invites. O sea, invitas. ¿Ya conocían quién? O sea, ya conocías. Y le dije, bueno, pues, en respecto a ese esquema de ahorro popular, pues facilítanos, por favor, el nombre de la persona que organizó la tanda, ¿no? Y la lista. Ah, no, es que era verbal todo. Bueno, pues, o sea. No hay elementos. O sea, muy difícilmente, pues vas a poder tú llegar a acreditar que en el ahorro popular, pues están ese tipo de situaciones, Víctor. Perfecto. Pues ya nada más para cerrar, ¿qué comentarios nos harías de otros servicios adicionales? Yo recuerdo por ahí que también nos han apoyado en la suspensión de sellos digitales. Sí, fíjate que es muy importante el servicio de quejas y reclamaciones, Víctor. Es un servicio muy noble porque actualmente nosotros no buscamos emisiones de recomendaciones por emitir recomendaciones de la autoridad por violaciones a los derechos de los contribuyentes. Lo que buscamos es que el contribuyente vea que el procedimiento de queja es un procedimiento que le va a permitir eventualmente que sus derechos sean resarcidos y si se satisface la pretensión, cerramos el expediente. ¿Qué sucede mucho en el tema de restricción de sellos digitales? Bueno, que te llega la restricción temporal, atiendes a través del caso de aclaración, pero pasa el 5 días, ya no vamos a decir, y no te levantan la restricción. Bueno, ingresas una queja con nosotros y normalmente hemos tenido respuestas inmediatas en donde inmediatamente se levanta la restricción de los sellos digitales. Pero no solamente en ese tipo de situaciones, Vic, sino, por ejemplo, cualquier persona que nos escuche, nadie estamos exentos, debemos de cuidar nuestra identidad fiscal, nuestros datos fiscales. ¿Por qué? Pues porque de repente hay personas que te roban la identidad, pues porque se te hizo fácil prestarle la USB con tu firma electrónica o te dijeron, mira, te voy a dar tanto y vente al SAT porque necesitamos tu constancia de situación fiscal, pero préstame tu USB, ¿no? Y al rato resulta que ya los dieron de alta como patrones en constructoras o en otro tipo de actividades y ya le deben al IMSS y al Infonavit. Entonces, si tienen conocimiento de que alguna persona
le han restringido sus cuentas de bienestar, por ejemplo, o sus tarjeta o su cuenta donde recibe su nómina por presuntos créditos fiscales que desconozca, bueno, nosotros a través del procedimiento de quejas los podemos ayudar. También recordar que tenemos un servicio de representación y defensa legal para aquellos contribuyentes que no excedan de los 4 millones de pesos, que su crédito fiscal sea menor a 1.300.000 pesos. Nosotros podemos brindarles apoyo legal gratuito. A lo mejor no les podemos llevar la defensa. Nos tocó el caso de una contribuyente que le habían robado aparentemente la identidad. Nosotros la orientamos a que presentara la denuncia correspondiente, aperturamos las quejas para identificar en cuántos asuntos estaba ella dada de alta como patrón, porque inclusive ni ella sabía en cuántos lugares la habían dado de alta como patrón. Era una persona moral que aparentemente alguien hizo mal uso de sus claves de acceso al SAT, y obviamente la dio de alta en el IMSS. Bueno, ahí hay otro tipo de situaciones, pero resultó que pues tenía créditos muy grandes en diferentes entidades de la República. Entonces, ahí, por ejemplo, el contribuyente dijo, bueno, es que yo necesito llevar una defensa integral por todos mis asuntos. Entonces, yo los voy a llevar de manera particular, pero se le pudo apoyar a obtener la información necesaria para que él pudiera eventualmente establecer los medios de defensa correspondientes, que pudiera aportar la información necesaria ante la fiscalía, pues para poder acreditar ese tipo de situaciones. De verdad, en caso de que tengan alguna duda, oye, tengo este problema, ¿crees que la queja pueda servir? Pueden acercarse con nosotros, analizamos el tema y buscamos la ruta que sea la más idónea. Y si por alguna razón, y aquí sí quiero aclararlo, no tuviéramos nosotros la respuesta, bueno, tenemos un área que es la Subprocuraduría de Quejas y Reclamos, o la Subprocuraduría de Protección y Defensa de los Derechos de los Contribuyentes, donde eventualmente podemos escalar el asunto para que ellos nos puedan apoyar en decirnos, ¿sabes qué? Es esta la ruta, tenemos que hacer esto, vas a abrir la queja por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, tenemos apoyo no solamente aquí, mi querido Víctor, tenemos apoyo de oficinas centrales. Qué bien. Y bueno, como ya lo hemos comentado también aquí en el Café Contable, pues los análisis sistémicos, las consultas especializadas. Me es muy grato poderte decir que gracias a la difusión que hemos hecho en este espacio, pues de 2 que tramitamos el año pasado, ya llevamos como 4. Entonces, parece menor, pero es un avance importante, Víctor. Entonces, sí quiero invitar a todas y todos que se puedan acercar a la Prodecon, donde su servidor los pueda atender mi subdelegada, todo el equipo, y pues estamos a la orden. Y como siempre, Víctor, el Café Contable es un espacio muy grato para mí. Por favor, saludos al presidente, Claro que sí. a todo el equipo, y pues no me queda más que agradecer su anfitrionía. No, pues agradecemos, Manuel, ahora sí que te permitas ese espacio para podernos apoyar en difundir todo lo que hace Prodecon. Ahora sí yo diría Prodecon contigo, sí, en esa parte de acompañamiento, de aliado, para precisamente las situaciones que a veces no sabemos qué hacer o a quién acudir. Entonces, como bien nos haces la invitación, podemos acudir con ustedes y ya nos indicarán si nos pueden apoyar o nos podrán hacer la recomendación correspondiente para que podamos dar solución al problema que estemos teniendo. Y pues agradezco a todos los radioescuchas que están en este momento pues viendo nuestro programa, y a los que lo van a ver más tarde. También les damos las gracias aquí a Yuriko y a Alejandra, que están en la parte técnica, como siempre, apoyándonos, y el apoyo que tenemos de nuestro presidente, el contador Darío. ¿Sí? Pues los esperamos en la próxima Café Contable, y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muy buena tarde.